Buenas tardes, mi nombre es Natalie García Cam, soy médico residente de otorrinolaringología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y el día de hoy haremos una presentación dirigida a personal de salud llamada evaluación audiológica. El objetivo de esta presentación es mejorar nuestras competencias con respecto a la otoscopía, ya que esta es una herramienta de mucho valor clínico que se utiliza desde el primer nivel de atención y si mejor o más competentes somos con el otoscopio, llegaremos a diagnósticos mucho más precisos y a tratamientos oportunos y adecuados. La evaluación audiológica consiste de una serie de pasos que podemos tratar de recordar o de resumir con esta mnemotecnia Hobbs, que vendría a ser el apellido de la conejita de Zootopia, de esta película. Para recordarlo, H significa historia o observación, P palpación y S de Hobbs significa exámenes especiales, que en este caso, para el motivo de esta presentación, será la otoscopía o si es que lo tuviéramos en nuestro entorno hospitalario, una videootoendoscopía. Dentro de la H de historia clínica, pues buscaremos algunos síntomas que son relevantes para la evaluación audiológica, como la presencia de hipoacusia y si es que lo hubiera, pues cómo empezó esta y cómo ha ido progresando en el tiempo, la presencia de dolor y en qué momento del curso de la enfermedad apareció, la presencia de secreción, trauma, cirugía de oído previa, enfermedades diagnosticadas que tengan repercusión en la función auditiva, uso de medicamentos como cisplatino, como los diuréticos, como algunos antibióticos, etcétera, antecedentes familiares y algunas molestias asociadas como tinnitus, vértigo, síntomas nasales, etcétera. Dentro de la observación buscaremos la presencia de eritema, edema, secreción, cuerpos extraños, lesiones y cicatrices, incluyendo también a las de tipo quirúrgico. Por eso siempre evaluaremos la región mastoidea, que es un sitio común de la incisión para hacer mastoidectomías, ¿no? Algunos pacientes pudieron haber tenido una cirugía de estas hace muchos años, pero no nos lo mencionan en la anamnesis. Entonces tener también presente observar no solamente el pabellón auricular, sino atrás en la región mastoidea. Dentro de la palpación incluiremos la búsqueda de puntos dolorosos en la zona del oído, como la compresión dolorosa del trago, que es típica de las otitis externas. También haremos tracción del lóbulo del pabellón y palparemos la articulación temporomandibular, que es un sitio frecuente de otalgia secundaria o referida. Ahora, con respecto a la otoscopía, este es un examen de mucho valor clínico para determinar la salud del CAE y de la membrana timpánica, del oído medio en general, y nos permitirá llegar a diagnósticos de diversas patologías como las otitis medias agudas, perforaciones timpánicas de diferente etiología, colesteatomas, etc. Existen diversos factores que van a dificultar hacer una buena otoscopía y que han sido identificados en la literatura, como una iluminación insuficiente, una posición subóptima del otoscopio, el bloqueo de la visión por el cerumen y en general poco entrenamiento en la técnica. Por ese motivo estamos haciendo esta telecapacitación para abarcar cada uno de estos puntos y mejorar en nuestra técnica. Algunas de las maneras en que se puede agarrar el otoscopio para justamente atacar este factor de aquí, de posición subóptima del otoscopio, es agarrarlo como un martillo o agarrarlo como un lápiz. ¿Cuál es la forma más recomendada? Agarrarla con los 3 primeros dedos de la mano como si fuera un lapicero. Luego también tener presente que la luz insuficiente nos puede llevar a diagnósticos incorrectos. Cuando la luz es muy baja, la membrana timpánica puede impresionarnos estar de color amarillento y eso no es normal y nos puede a veces hacer dudar respecto a la presencia de una otitis media secretora, que tal vez no lo es así, simplemente es un problema de iluminación. Entonces tener presente siempre, tener nuestro instrumento bien cargado o nuestra fuente de luz en caso tengamos un sistema de otoendoscopía pues potente, ¿no? El bloqueo por cerumen pues se combate removiendo el cerumen en caso este nos estuviera impidiendo la visualización, y el poco entrenamiento en la técnica se combate aplicando pues todo lo que hemos leído en diferentes pacientes, tanto sean adultos como niños, para que cuando nos llegue el caso tengamos ya las competencias y habilidades relativamente bien formadas. En los niños haremos una tracción del pabellón auricular en sentido posterior e inferior, más o menos hasta los 8 años, y en los adultos en sentido posterior y superior. Progresaremos el espéculo óptico, del cual debe ser el más grande que quepa dentro del canal auditivo del paciente, hasta que la membrana timpánica sea visible. Al menos debemos observar un 75% de la membrana timpánica para tener un adecuado diagnóstico.
Con respecto a la posición del paciente, esta también es muy importante. Se debe encontrar frente a su evaluador a la misma altura y de preferencia el paciente puede girar su cabeza y ofrecernos o mostrarnos el oído que se va a evaluar. La silla del médico debe ser regulable en altura y si se tratara de niños, pues de preferencia que estos se sienten en el regazo de sus padres, aunque también los podemos evaluar echados en una camilla. Siempre empezaremos por el oído sano, en primer lugar, para comparar la anatomía y para evitar la contaminación cruzada. Y si quedara suelto el otoscopio, el espéculo óptico dentro del canal auditivo, este movimiento que puede hacer contra las paredes puede generar dolor, por lo tanto tengamos con nosotros diferentes tamaños de espéculos ópticos. Una vez que hayamos identificado la membrana timpánica, vamos a poder rotar el espéculo, teniendo siempre cuidado con las paredes del conducto para ver la mayor cantidad de membrana posible. Y bueno, he colocado esta imagen aquí porque las maniobras que hacemos con el otoscopio se parecen mucho a observar a través de una cerradura, ya que no siempre va a ser muy sencillo ver a través de un espacio pequeño, de un agujerito, ¿no? Pero haremos nuestro mejor esfuerzo y en caso sea un poco dificultoso, pues referiremos al especialista para hacer un examen otoendoscópico. En el conducto podemos encontrar diferentes patologías antes de aproximarnos a la membrana timpánica. Por ejemplo, la impactación de cerumen, la presencia de cuerpos extraños, edema, eritema y otorrea. Y también tengamos presentes la probabilidad de encontrar tumoraciones, tanto benignas como malignas, como osteomas, exostosis, adenomas sebáceos como patología benigna y patología maligna como los carcinomas de células escamosas, el carcinoma vasocelular, melanomas, etcétera, todo eso en el CAE. Por ejemplo, acá podemos observar diferentes grados de severidad de otitis externa, donde progresivamente aumenta el edema del canal, pudiendo ocluirse por completo el CAE, y también es posible que se nos oscurezca la visión de la membrana timpánica y que esta inflamación se propague al tejido preauricular circundante. También podemos observar secreción, como la que vemos aquí, donde observamos hifas, típico de las otomicosis, o otra secreción de característica colesteatomatosa, como la imagen de la derecha. Después de hacer nuestra evaluación del canal, podemos pasar a determinar las características de la membrana timpánica, como su color, posición, integridad, movilidad, presencia de retracción o abultamiento, grado de translucencia, el cual será variable, y la presencia o ausencia de contenido detrás de la membrana timpánica. La movilidad la evaluaremos a través de maniobras como la maniobra de Valsalva y la maniobra de Toynbee, en donde haremos que el paciente degluta, como la maniobra de Toynbee, o que haga que cubra su nariz y que con la boca cerrada intente soplar hacia sus oídos para ver la movilidad del tímpano, ¿no? Esto podría ser una maniobra de Valsalva que hacemos nosotros en el consultorio de otorrino. También observaremos la presencia o ausencia de puntos de referencia comunes a las membranas timpánicas sanas, con la presencia del ánulus, de la pars flácida, de la pars tensa, el mango del martillo, el proceso corto del martillo y el cono luminoso. Acá tenemos un esquema de reparos básicos que podemos trasladar a la descripción de una membrana real. Tenemos los ligamentos maleolares posterior y anterior, donde por encima de ellos se va a encontrar la pars flácida y por debajo la pars tensa. Circundando a toda la membrana timpánica está el ánulus timpánico, el cono luminoso en el cuadrante anterior inferior, vemos acá el manubrio del martillo y el proceso corto del martillo. Recordemos también que se debe trazar líneas imaginarias a través del eje del mango del martillo, el eje mayor, y del humbo, que vendría a ser esa depresión central en la membrana timpánica. Cuando trazamos estas líneas, la intersección de ellas nos va a generar 4 cuadrantes: anterior superior, anterior inferior, posterior superior y posterior inferior. Y cualquier hallazgo que hagamos y queramos comunicar a otro médico o hagamos una referencia a otro centro de salud, pues debemos utilizar esta nomenclatura. Todo hallazgo debe ser descrito en función al cuadrante en donde lo hemos ubicado. En algunos tímpanos, según sea su grado de translucencia mucho mayor, podemos observar algunos otros detalles más allá de la membrana timpánica que nos hacen inferir la presencia de algunas estructuras de la caja media o del oído medio, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el mango del martillo, vemos también al yunque, entre ellos estaría pasando la cuerda del tímpano, vemos aquí también al promontorio, que vendría a ser la proyección de la primera espiral de la cóclea, vemos esta zona oscura donde está el orificio tubárico y por encima de ella está pues el receso supratubárico. Todos estos detalles son observables en algunas membranas timpánicas, pero fuera del entorno del especialista no es menester describirlo, solamente recordar que son hallazgos normales.
En distintas patologías ocurrirán alteraciones de las características normales de la membrana timpánica, como en las otitis medias, donde vemos que este tímpano pues está enrojecido, está inflamado y abultado. Aquí en este otro tímpano podemos observar burbujas y niveles hidroaéreos, también una acentuación de la vascularización, esto correspondiente a una otitis media serosa, que nos denota la presencia de líquido detrás de la membrana timpánica. Vemos también el hallazgo de una masa perlada por detrás de un tímpano aparentemente sano, sin antecedente de perforación timpánica, sin antecedente de otorrea o cirugías otológicas previas, que nos llevaría al diagnóstico de un colesteatoma congénito, ¿no?, por otoscopía y anamnesis. Por otro lado, también son muy prevalentes estas placas de calcificación distrófica, llamadas placas de miringoesclerosis. Vemos aquí en esta otra imagen la presencia de un tubo de ventilación colocado preferentemente en el cuadrante anteroinferior, que pueden dejar perforaciones residuales tras su retiro o cicatrizar con miringoesclerosis, como se mencionó en la diapositiva pasada. Si encontráramos una perforación, pues describamos si es que esta es central o si es que es marginal, cuando está tomando parte del ánulus timpánico. Y si es que vemos una perforación, también pues describamos si es que esta está seca o si está activa y si vemos alguna lisis o erosión de la cadena osicular por detrás. También podemos observar que la membrana timpánica en algunas ocasiones se encuentra deprimida o retraída. Esto nos da a entender que hay la presencia de una inflamación crónica en el oído que ha generado una alteración de los componentes estructurales de la membrana timpánica, debilitándola y haciendo que ésta colapse hacia el interior de la caja media. Para describir las retracciones o colapsos, atelectasias de la membrana timpánica, tenemos diferentes clasificaciones. La de Sade es muy conocida y muy utilizada en la pars tensa. El grado 1 es un grado leve, un tímpano ligeramente retraído, generalmente en la zona central. El grado 2 es una retracción en contacto con el yunque o el estribo. El grado 3 es una retracción en contacto con el promontorio. El grado 4, una retracción adherida al promontorio, es decir, que con maniobra de Valsalva no se despega de él. Y el grado 5 es una perforación asociada a la adhesión. Vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen amplificada, una retracción timpánica que contacta con la articulación incudostapedial, por lo tanto sería una retracción timpánica de grado 2 de Sade. Y en el caso de la pars tensa, pars flácida, en el servicio del Hospital Loaiza utilizamos mucho la clasificación de TOS. El grado 1 es una pequeña retracción tipo hoyuelo que deja un espacio aéreo entre el cuello del martillo y la membrana timpánica, ¿no? Entonces no hay un contacto. En cambio, en el grado 2 ya va a haber un contacto entre la membrana timpánica y el cuello del martillo. En el grado 3 ya este bolsillo de retracción se está dirigiendo hacia medial, más allá del cuello del martillo, y puede aparentar que este bolsillo de retracción está escondido. Sin embargo, si el paciente le da su cabeza, se puede ver el fondo de este, y puede haber una erosión de la pared lateral del ático del oído. En el grado 4 ya va a haber una erosión clara de la pared externa del ático, o también llamada scutum. Acá podemos observar un grado 1 de retracción, solamente es un hoyuelo en la pars flácida. Y aquí pues observamos una gran retracción que asocia a una erosión de la pared ósea lateral del ático del oído, de esa parte que está por encima de los ligamentos maleolares anterior y posterior, que usualmente pues estaría cubierto, ¿no? Acá esto ya se corresponde con una tos tipo 4. Como conclusiones a esta charla, el examen con otoscopio nos ayuda a evaluar el estado del canal auditivo, la membrana timpánica y el oído medio. Las primeras etapas de las enfermedades otológicas pueden no tener síntomas, pero ya podemos encontrar signos en la otoscopía. Entonces, dominar el examen con otoscopio nos va a conducir a hacer diagnósticos precisos tempranos, lo cual nos permitirá dar tratamientos específicos y a prevenir complicaciones.